El año es 2007. Un paleontólogo en Alemania sostiene una garra de unos 45 centímetros de largo, que para contextualizar es aproximadamente del tamaño de su antebrazo. Y mientras la mide y hace todos los cálculos, llega a una revelación que le produce una incomodidad genuina. Esta garra pertenecía a un escorpión, el escorpión del tamaño de un cocodrilo, lo cual es una frase que no debería tener que existir, pero aquí estamos hoy. Y aquí está lo interesante, digo esto de la manera más científica posible. Ni siquiera cerca de lo peor, porque durante el último siglo, los paleontólogos han descubierto un patrón del que nadie quiere hablar en las cenas científicas, que es que la historia de la Tierra básicamente es 500 millones de años de la naturaleza ensayando formas cada vez más brutales de morir. Cuanto más profundo en el registro fósil, más claro se vuelve que la evolución no estaba tanto experimentando con la vida como probando versiones beta de pesadillas en una escala aterradora. Entonces, estamos viendo criaturas prehistóricas que eran tan violentas, tan brutales, tan increíblemente hábiles matando, que hicieron que los científicos que estudian animales muertos por profesión se detuvieran y pensaran. Básicamente, me alegra que ésta esté extinta. Estas son criaturas prehistóricas tan brutales que incluso asustaron a los propios científicos, así que comenzamos hace unos 470 millones de años, antes de que los peces tuvieran mandíbulas, antes de que cualquier cosa en tierra pudiera respirar aire, y antes de que existiera prácticamente cualquier cosa que reconozcamos como normal. El océano en ese momento estaba haciendo una prueba beta sobre cómo debería ser el miedo, y el protagonista de ese experimento era Camoceris, que parecía como si alguien hubiera tomado un calamar, le hubiera dado una concha en forma de embudo de 6 metros y luego le hubiera pedido que desarrollara un trastorno de personalidad centrado en la violencia. Esta criatura era un depredador de emboscada y había perfeccionado el arte de simplemente flotar allí, pareciendo un trozo de madera flotante o una roca muy aburrida hasta que algo pasaba nadando. Y entonces te agarraba con 10 tentáculos y te arrastraba hacia un pico que podía triturar armaduras. Y no me refiero a armaduras suaves, hablo de los exoesqueletos duros que llevaban los escorpiones marinos, las conchas gruesas que otros moluscos pensaban que los mantendrían seguros. Sechambrowser miraba su armadura y pensaba, ¿sí te voy a comer? La parte realmente eficiente era cómo controlaba su flotabilidad usando cámaras llenas de gas en su concha, simplemente esperando en las aguas oscuras. No podías escapar yendo más profundo porque simplemente te seguiría y no lo verías venir, ya que la mayor parte de su cuerpo permanecía oculta en la penumbra. Para cuando te dabas cuenta de que esa forma de tronco era en realidad un depredador, ya estabas en sus tentáculos y los tentáculos ya te estaban jalando hacia el pico. El pico ya decidía qué parte de tu concha iba a romper primero. Los paleontólogos llaman a esta criatura el depredador máximo de los mares ordovícicos, que es una forma educada de decir que no tenía competencia y no la necesitaba. Y si pensabas que un calamar con forma de embudo de 6 metros estableciendo el océano como una zona prohibida era la cima de las malas ideas de la naturaleza, la evolución miró eso y dijo, está bien, pero ¿y si hiciéramos a los bichos lo suficientemente grandes como para requerir un permiso de construcción? Este es el que mencionamos al principio. En 2007, en Alemania, un paleontólogo sostenía una garra de 45 centímetros y hizo las cuentas, llegando a una conclusión que le causó mucha incomodidad. Esta garra pertenecía a Hacloropterus, un escorpión marino que crecía aproximadamente 2,4 metros de largo. Y quiero ser muy claro sobre esto. Este es el artrópodo más grande que ha existido en este planeta, no en el océano. No solo en su periodo, sino en toda la historia de los bichos decidiendo qué tan grandes debían ser. Y aquí empeora, porque Hacloropterus no vivía en las profundidades del océano donde razonablemente podrías evitarlo simplemente sin ir allí. Vivía en ríos de agua salobre, en esas áreas poco profundas donde pensarías que estarías seguro, donde podrías vadear para refrescarte o pescar algo. Excepto ahora compartes ese espacio con un escorpión de 2,4 metros que tiene pinzas espinosas diseñadas para agarrar cosas y extremidades que le permitían nadar rápidamente. La evidencia fósil sugiere que comía peces y otros artrópodos más pequeños, lo cual suena razonable hasta que recuerdas que tenía el tamaño de un adulto y probablemente podía comer lo que quisiera. Algunos investigadores piensan que incluso podría haberse aventurado en tierra en ocasiones, un detalle que no debería existir, pero que ahora sí.
así que mejor acéptalo. Cuando describieron esta criatura en 2007, el titular fue Escorpión Monstruo. Y por una vez, eso no fue una exageración de los medios. Solo fue un reporte preciso. Los científicos examinaron los restos y confirmaron que sí, los artrópodos podían alcanzar ese tamaño. Y no, nadie sabe por qué la evolución pensó que eso era necesario. Y sí, es profundamente inquietante que esto incluso fuera posible. Pero al menos los escorpiones marinos tenían la decencia de estar hechos de partes de insectos normales. Lo cual nos lleva a la cosa que tenía guillotinas óseas autoafilables donde deberían estar sus dientes. Duncloyus era un pez blindado del final del Devónico, y cuando los paleontólogos lo describen, usan frases como depredador indiscutido y temible, y gracias a Dios que está extinto, lo cual no es el tono habitual que se usa con animales muertos. Esta criatura medía entre 4,2 y 6 metros de largo, cubierta de escamas óseas que funcionaban como una armadura incorporada. Y en lugar de dientes, tenía dos largas hojas óseas en sus mandíbulas que se afilaban entre sí cada vez que cerraba la boca. Su fuerza de mordida era comparable a la del Tyrannosaurus Rex, lo cual ya es aterrador. Pero lo realmente espeluznante era su velocidad. Los estudios biomecánicos muestran que Duncloyus podía cerrar sus mandíbulas en unos 20 milisegundos, más rápido de lo que tú o su presa pueden procesar lo que está sucediendo. Un momento estás nadando en aguas abiertas, y al siguiente, eres comida para peces. Y tu cerebro ni siquiera tiene tiempo de registrar el dolor antes de ser literalmente succionado y dividido en dos. Y la evidencia fósil muestra que a menudo comía a otros peces blindados, tiburones, y cuando tenía suficiente hambre, se dedicaba casualmente a esa pequeña diversión que conocemos como canibalismo, lo que sugiere que no tenía un concepto real de límites o restricción. Nada en el océano tardío del Devónico era demasiado grande o demasiado blindado para estar en su menú. Incluso los científicos revisaron algunos de sus detalles recientemente tras nuevos descubrimientos. Pero ninguno de los cambios reduce su temible reputación, que es su manera de decir que, incluso después de más investigaciones sobre algo que no conocemos, sigue siendo aterrador. Solo lo entendemos un poco mejor. Ahora, los artículos de investigación sobre esta criatura son básicamente un informe de escena del crimen de hace 300 millones de años, o si el resumen siempre es el mismo. Este pez era una bestia. Así que, mientras el océano se dedicaba a mostrar sus mejores golpes de violencia, los pantanos estaban preparando su propia versión. Y hace unos 270 millones de años, en lo que ahora es Brasil, evolucionó algo que se parecía casi exactamente a un cocodrilo. Se movía como un cocodrilo y cazaba como un cocodrilo. Excepto que los cocodrilos no existirían completamente hasta otros 200 millones de años, lo que significa que la evolución estaba haciendo una prueba y la clavó en el primer intento. Pionosuchus era técnicamente un anfibio, pero llamarlo así se siente incorrecto porque la mayoría de los anfibios son pequeños, húmedos y comen insectos. Esta criatura podía medir potencialmente 9 metros de largo, con un cráneo que superaba los 5 dientes en el ejemplar más grande que han encontrado. Tenía un hocico largo y estrecho lleno de dientes cónicos afilados, y vivía en pantanos perianos, donde acechaba cerca de la orilla del agua, esperando que algo se acercara lo suficiente. Peces, anfibios más pequeños, cualquier animal terrestre que necesitara beber. Todo estaba en el menú, y el menú era extenso. La estrategia de caza era la que esperarías si alguna vez has visto un documental de cocodrilos, es decir, que se quedaba quieto, pareciendo un tronco o una roca, o simplemente parte del paisaje. Luego salía disparado del agua y agarraba lo que estuviera cerca. Una vez que tenía algo entre las mandíbulas, podía hacer una torsión mortal, que es la maniobra de girar que convierte una mordida en ser partido en dos. Si los paleontólogos observaban el cráneo más grande y lo describían como una proposición realmente aterradora, y cuando los científicos usan la palabra aterrador en un artículo de investigación, generalmente es porque ya no saben cómo decir que esto te habría destruido absolutamente. El registro fósil incluso muestra que era el principal depredador en su entorno, lo que significa que nada más en esos pantanos podía desafiarlo. Y honestamente, con esos dientes, ¿quién querría intentarlo?
Pero al menos los anfibios tenían la decencia de quedarse mayormente en el agua. Lo que evolucionó después no tenía esas restricciones y decidió que la tierra era el lugar para estar. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse personales para los mamíferos porque Inostrabenia era un gordoniano. Sé que es un tipo de protomamífero que existió antes de los mamíferos reales, y miró el concepto de ser un depredador y decidió ir con todo. Hablamos de unos 3 a 4 metros de largo, alrededor de 500 kilogramos, lo que lo pone en la misma clase de peso que un gran tigre. Excepto que los tigres no tienen colmillos de sable cerrados de 15 centímetros sobresaliendo de su cara, y Ostravenia sí. También tenía un cráneo de casi 1 metro de largo, y la mayor parte de ese cráneo estaba dedicado a soportar mandíbulas que podían abrirse lo suficiente para hundir esos colmillos profundamente en lo que estuvieran matando. Aquí está la parte que hizo que los paleontólogos se detuvieran y dijeran, ¿qué? Los fósiles de Inostravencia se encontraron originalmente en Rusia, lo cual era esperado. Pero luego, en 2023, encontraron más fósiles en Sudáfrica, y a unos 11.000 kilómetros de distancia. Resulta que esta criatura caminó a través de Pangea porque los depredadores locales en Sudáfrica se habían extinguido y Inostravencia vio un nicho vacío y se mudó para ocuparlo. Eso no es comportamiento normal, es algo muy específico para un depredador. De hecho, fue el gorgonopsiano más grande, el depredador principal del final del Periano, y se alimentaba de los grandes herbívoros de su tiempo, que eran dicinodones voluminosos que probablemente pensaban que su tamaño los protegería. Pero no fue así. Esos colmillos de sable estaban diseñados para causar heridas profundas y punzantes, y las mandíbulas tenían suficiente músculo para que esos mordiscos contaran. La evidencia fósil muestra que estos animales también se peleaban entre sí, con marcas de mordidas curadas en sus cráneos. Así que eran brutales con sus propios congéneres en todo lo demás. Los científicos lo llaman en realidad el primer depredador de colmillos de sable en el planeta, lo que significa que inventó el diseño de colmillos de sable 250 millones de años antes de que lo hicieran los felinos, y claramente funcionaba bien porque nada más podía competir con él. Y ese dominio duró hasta que el Periano terminó y comenzó el Triásico, momento en el cual los parientes de los cocodrilos miraron la vacante del trabajo de depredador y se postularon con estadísticas muy impresionantes. Para finales del Triásico ya existían los dinosaurios, lo cual suena importante para que te des cuenta de que en ese entonces eran básicamente personajes de fondo. Eran pequeños y no realmente amenazantes porque el depredador principal era Pistosuchus, y un pariente de cocodrilo que caminaba con patas en columnas y pesaba cerca de 1 tonelada. Este animal medía entre 5 y 7 metros de largo, tenía un cráneo construido para triturar y pasaba su tiempo comiendo esos primeros dinosaurios cuando quería, lo cual realmente pone en perspectiva la edad de los dinosaurios. Pistosuchus tenía dientes cerrados y una estructura de mordida que algunos investigadores compararon con Tyrannosaurus rex, lo cual es decir mucho considerando que T-Rex no aparecería hasta otros 150 millones de años. Podía caminar normalmente en 4 patas, pero algunos científicos piensan que podía levantarse sobre 2 cuando lo necesitaba, ya sea para intimidar algo o para obtener mejor palanca mientras lo mataba. De cualquier manera, era la criatura que no querías encontrar en las llanuras inundadas del final del Triásico, y si eras un dinosaurio pequeño, estabas en la lista de bocados. Las evidencias fósiles dejan muy claro lo que hacía esta criatura. Las marcas de mordida en huesos de herbívoros coinciden con los dientes de pasta. Las heridas curadas en huesos de pastus mostraban que se peleaban entre sí y que el ecosistema básicamente se organizó en torno a que Sucus estaba en la cima, y todo lo demás trataba de no convertirse en cena. Cuando los paleontólogos encontraron por primera vez los fósiles, pensaron que era un dinosaurio, lo cual, honestamente, es el mayor cumplido que se le puede dar a un pariente de cocodrilo. Era tan bueno como depredador terrestre que los expertos lo confundieron con un grupo que eventualmente lo reemplazaría. Y mantuvo la posición de depredador ápice hasta que un evento de extinción limpió el escenario y finalmente permitió que los dinosaurios tomaran su lugar. Pero durante millones de años, los dinosaurios fueron los teloneros y Posuchus fue la estrella principal. Mientras tanto, en el océano, donde los problemas nunca dejan de suceder, algo estaba a punto de recordarles que el agua sigue siendo el peor lugar para estar. En 2009,
Un medio de comunicación empezó a publicar titulares sobre algo llamado Predator X, lo cual ya es una señal de alerta, porque cuando le pones un nombre como de villano de película, generalmente es porque los detalles reales son peor de lo que cualquier película puede inventar. El nombre oficial es Pliosaurus funky, pero seamos honestos, nadie le llama así porque Predator X captura perfectamente lo que era esta criatura. Un reptil marino de 12 metros con un cráneo de 2 metros que pasó el Jurásico tardío cazando otros monstruos marinos por diversión. Los primeros informes lo exageraban diciendo que tenía una fuerza de mordida 4 veces mayor que la del T-Rex. Y normalmente, cuando los medios hacen eso, los científicos intervienen y dicen, en realidad, chicos, calmémonos, no es tan terrible. Excepto en este caso, miraron los fósiles y básicamente dijeron, sí, es grande y aterrador. Eso no está en discusión. Los dientes tenían el tamaño de plátanos. Las mandíbulas estaban diseñadas para una fuerza de trituración pura. Y todo el cuerpo estaba pensado como un torpedo que podía embestir a la presa a alta velocidad y luego desgarrar pedazos con esos dientes del tamaño de plátanos. Nada en el océano del Jurásico se salvaba, incluyendo plesiosaurios de cuello largo que también eran enormes, porque Predator X podía mordérselos sin mucha dificultad. Solo el cráneo revela todo lo que necesitas saber. Es enorme. Está construido para ser pesado y cada parte está diseñada para soportar una mordida que probablemente podría triturar un automóvil si los autos hubieran existido hace 147 millones de años. El paleontólogo Jan Harum, quien dirigió la excavación, lo describió como teniendo dientes en forma de daga y un cráneo optimizado para causar daños máximos, y no intentaba ser dramático. Eso es simplemente lo que mostraban los huesos. Tenía 4 aletas, ya lo que significaba que podía nadar rápido a pesar de su tamaño gigante, y el cuello corto significaba que no perdía tiempo en posicionarse. Iba directo a la presa y mordía. Incluso después de que los científicos aclararon algunas de las afirmaciones más extremas, el consenso permaneció. Era un depredador ápice que podía enfrentarse a cualquier cosa que encontrara. Gracias a Dios ya no existe, porque si no, no verías a mucha gente en barcos. Y luego, el período Cretácico miró eso y pensó, ¿sabes qué? Esto necesita más cocodrilos más grandes. Cocodrilos con dimensiones completamente irracionales. Cuando Paul Sereno encontró Sarosuchus en el Sahara, Dont hizo lo que cualquier paleontólogo razonable haría y empezó a describirlo de maneras que parecían como si estuviera personalmente ofendido por su existencia en algún momento. Torpedo de músculo de 1,5 metros de diámetro, lo llamó. Y también era absolutamente enorme, y afirmó que no había nada que pudiera enfrentarse a ese animal, lo cual, viniendo de un científico que pasa su vida rodeado de cosas muertas, es una afirmación bastante fuerte. Sarosuchus medía unos 12 metros y pesaba aproximadamente 10 toneladas, el doble del tamaño de los cocodrilos más grandes que existen hoy en día. Vivía en ríos del Cretácico, donde simplemente se sentaba en el agua con el 95% de su cuerpo oculto, esperando a que los dinosaurios vinieran a beber. El cráneo medía 2 metros. Cicereno destacó que los cráneos de cocodrilos modernos parecen de caballos en comparación, lo cual es preciso y profundamente inquietante. Más de 100 dientes cubrían esas mandíbulas, incluyendo grandes dientes robustos en la parte frontal que podían sujetar presas grandes y no soltar. Todo el diseño estaba hecho para la caza en emboscada a una escala difícil de imaginar hoy en día. La mayor parte de ese cuerpo masivo podía permanecer bajo el agua sin signos visibles. Y cuando algo se acercaba lo suficiente, quizás un herbívoro que llegaba a la orilla del agua, quizás un pequeño terópodo que no prestaba atención, Sarosuchus se lanzaba fuera del agua con la fuerza suficiente para arrastrar a la víctima de regreso. Las marcas de mordida en huesos de dinosaurios de esa época coinciden con lo que dejarían los dientes de esta criatura. Y por lo tanto, no solo comía peces, estaba cazando activamente dinosaurios que se acercaban demasiado a los ríos. El hecho de que pudiera esconder algo del tamaño de un autobús escolar bajo el agua es probablemente el detalle más aterrador porque no sabrías que estaba allí hasta que fuera demasiado tarde. Pero al menos, el cocodrilo permanecía cerca del agua, lo que significaba que podías evitarlos simplemente no acercándote a ella.
Una estrategia que funcionó muy bien hasta que llegó un dinosaurio que validó todas las pesadillas que Hollywood te ha vendido. Jurassic Park salió en 1993 y todos inmediatamente dijeron, eso es ridículo, los velociraptores no eran así de grandes, esto no es real. Y luego los paleontólogos en Utah respondieron, en realidad, porque acababan de encontrar un udaptor que medía 6 metros, si pesaba más de 450 kilos y tenía garras en forma de hoz de 23 centímetros en cada pie. Robert Baer dijo que era como si la vida imitara al arte, pero estaba equivocado porque el arte imitó a la vida. Y luego la vida dijo, no está mal. Pero déjame mostrarte cómo se hace en realidad. No sabíamos que existía esta criatura. Hicimos Jurassic Park y luego encontramos un raptor que es aún más aterrador que las criaturas de Jurassic Park. Solo piénsalo por un momento. Uraptor fue construido de manera completamente diferente a otros pequeños raptores porque a este tamaño no puede confiar en la velocidad. Entonces, en su lugar, apostó todo a la fuerza con músculos pesados, huesos gruesos y patas poderosas diseñadas para ráfagas cortas y saltos, no para persecuciones de maratón. Las garras eran fuertemente curvadas y robustas, perfectas para sujetar a presas que luchaban, y los brazos terminaban en afiladas garras que podían sujetar mientras los pies hacían el trabajo real, que era clavar esas garras en áreas vitales hasta que algo dejara de moverse. La parte realmente preocupante es que se han encontrado varios utaptors juntos en un mismo lugar. Crías, juveniles y adultos enterrados en el mismo sitio, lo que sugiere comportamiento en manada. Y un comportamiento en manada significa que podrían haber coordinado para derribar presas mucho más grandes que ellos. Estamos hablando de iguanadones de 8 metros, posiblemente jóvenes saurópodos, cualquier cosa que pareciera comestible y no pudiera correr lo suficientemente rápido. Jim Kirkland, quien lo describió, enfatizó lo robusto que era en comparación con otros raptores, llamándolo el peso pesado de la familia. Lo cual es correcto si definimos peso pesado como un oso polar con navajas en los pies. Los museos exhiben moldes de esta criatura y se pueden ver esas garras en persona. Y cada vez que he visto a alguien mirarlas, su reacción es la misma. Dar un paso atrás y decir, oh, no. Y si por alguna razón logras sobrevivir a los raptores, felicidades. Ahora tienes que preocuparte por los cocodrilos que descubrieron cómo perseguirte en tierra. Los cocodrilos tienen un acuerdo con el resto del reino animal, que consiste en que permanecen en el agua. Hacen su emboscada y todos los demás saben que simplemente no hay que meterse en el agua. Es simple, justo, funciona para todos. Excepto que Kaprosuchus miró ese arreglo y decidió que era demasiado importante y que ese acuerdo no aplicaba. Su Kaprosuchus tenía patas largas y podía correr, lo cual rompe el acuerdo de una manera que parece una falta de respeto. Esta criatura medía 6 metros de largo, ya demasiado grande para un cocodrilo. Pero el verdadero problema era el cráneo, porque tenía tres conjuntos de colmillos prominentes que sobresalían incluso cuando la boca estaba cerrada, dándole una expresión agresiva permanente que coincidía con su comportamiento agresivo constante. Paul Sereno lo llamó un carnívoro vertical de 6 metros de largo con un hocico blindado para embestir. Sí, esa es una cita y necesito que te quedes con esa descripción un segundo porque cada parte de ella es una mala noticia. Los ojos miraban hacia adelante, lo que le daba percepción de profundidad, que es una característica que solo necesitas si estás cazando activamente cosas en lugar de simplemente esperar que pasen nadando. Piensa en los seres humanos. Piensa en el T-Rex. Estos son los asesinos de sus tiempos con visión frontal. El fósil muestra escudos óseos en el hocico y señales de que usaba su cabeza como una rampa de embestida, probablemente mientras perseguía cosas con esas patas largas y delgadas que no tenían por qué estar en un cocodrilo. Algunos investigadores creen que incluso podría galopar. Y si estás llevando la cuenta, eso significa que tenemos un cocodrilo blindado de 6 metros con colmillos que puede correr hacia ti en tierra, lo cual es varios pasos demasiado lejos en la dirección equivocada. Vivió en el África del Cretácico tardío, cazando a lo largo de ríos y probablemente donde quisiera, porque ¿qué lo detendría? Si comparamos esto con el tráfico en una autopista concurrida, todos los demás cocodrilos son autos veloces en su carril. Saben que deben ir rápido, pero permanecen en el carril de la izquierda.
Esta criatura es uno de esos autos locos que zigzaguea en todos los carriles, excepto que no es un auto, es un semirremolque y no le importa destruir todo a su paso, solo lo hace. El descubrimiento se anunció en 2009 y el apodo Borrosells refleja cuán problemático habría sido encontrarse con este animal porque los borros al menos tienen la decencia de ser de tamaño normal. Y está bien, que los cocodrilos se vuelvan creativos es una cosa, pero luego están las ranas. Sí, las ranas decidieron que querían participar, lo cual no debería ser una frase que alguien tenga que decir en voz alta o siquiera existir, pero aquí estamos. Se supone que las ranas comen insectos. Ese es el trato. Si cosas pequeñas y viscosas que son algo lindas, se sientan en las almohadillas y atrapan moscas y tal vez hacen algo de ruido por la noche. Cuando era niño, vivía en una granja. Solíamos atrapar ranas durante la temporada de cosecha. Cogíamos como 40 en un frasco y luego las liberábamos todas en el dormitorio de mi mamá. Ese es el trato con las ranas. Se supone que deben ser lindas, feas, asquerosas, cosas que a los niños les gusta jugar. Pero Besu miró esa descripción y pensó, sí, pero ¿y si en lugar de eso me comiera a los dinosaurios bebés? Que es cómo terminas con una rana del tamaño de una pelota de playa y nombrada en honor a un demonio. El nombre combina Basil Bob con Buff, que en latín significa sapo. Así que, desde el principio, los científicos la llamaron la rana del diablo. Sí. Y cuando los paleontólogos le ponen un nombre así, suele ser porque los nombres alternativos eran de alguna forma peores. Esta criatura vivió en el Madagascar del Cretácico tardío y pesaba más de 5 kilogramos, lo cual puede no parecer mucho hasta que recuerdas que eso equivale a 11 libras de rana. Y 11 libras de rana es demasiado para que cualquiera se sienta cómodo con ello. En 2017, investigadores estudiaron la fuerza de mordida de ranas Horn modernas para estimar qué podría hacer Besu, y llegaron a 2.200 newtons, lo que la sitúa en el mismo rango que lobos y tigres, lo cual, no sé tú, no son animales que normalmente compararía con una rana. Un investigador principal, Mark Jones, dijo que habría sido capaz de someter a dinosaurios pequeños y juveniles, y agregó que no quisiera experimentar esa mordida en primera persona. ¿Qué es lo que dices como científico cuando las cifras te asustan un poco? La estrategia de caza era la emboscada. Esconderse en la maleza, esperar a que pase un dinosaurio cría, de lanzarse con una boca que cubría la mayor parte de su cabeza y apretar lo suficiente para romper huesos. Sus parientes vivos más cercanos son las ranas cuerno sudamericanas, que ya comen cosas que no deberían. Pero Basil Buff era eso, pero ampliado a una proporción de pesadilla. Los pequeños animales de Madagascar tenían que preocuparse por una rana, lo cual no es una frase que debería existir, pero que de todos modos existe. De hecho, esto casi me hace querer investigar más y averiguar si esta cosa podría comer a un humano, porque estoy bastante seguro de que los dinosaurios bebés y los humanos tenían aproximadamente el mismo tamaño. Entonces, ¿podría una rana comer a un humano? Bueno, dime si quieres ver ese video. Así que, cuando los dinosaurios desaparecieron, pensarías que las cosas podrían haberse calmado después de eso. Pero luego, la evolución miró el planeta vacío y decidió que lo que realmente necesitaba era una serpiente del tamaño de un autobús. Hace unos 60 millones de años, no mucho después de que los dinosaurios terminaran de morir, Colombia tenía un problema con serpientes. Y el problema era que la serpiente medía 12,8 metros y pesaba más de 1 tonelada. Titanoboa es la serpiente más grande que se ha encontrado. Y cuando se anunció el descubrimiento en 2009, los investigadores mencionaron que se podía gatear a través de su caja torácica, lo cual es información que nadie pidió, pero que ahora todos tenemos que aceptar. Y por gatear a través de su caja torácica, quería decir deslizarse lentamente hacia abajo porque te había comido. El clima en el Paleoceno en América del Sur era extremadamente caluroso, lo que permitió que los reptiles de sangre fría crecieran a tamaños que no funcionarían en temperaturas más frías. Titanoboa aprovechó eso al máximo, convirtiéndose en el depredador alfa de su entorno pantanoso. Era una constrictora relacionada con las boas modernas, excepto que las boas actuales miden quizás 4,5 metros en un buen día. Titanoboa era 3 veces esa longitud.
cazando peces gigantes y cocodrilos, simplemente envolviéndolos y apretando hasta que el problema se resolviera. Los fósiles de la misma formación muestran grandes gars y parientes de cocodrilos, y dado el tamaño de esos animales, que Titanoboa se los comiera ni siquiera parece una exageración, solo parece lo que naturalmente sucedería. El método de caza probablemente era similar al de las anacondas modernas. Pasando tiempo en el agua, donde el peso es más fácil de mover, esperando cerca de las orillas de los ríos o en aguas fangosas, y luego atacando cuando algo se acercaba lo suficiente. Una vez que esas vueltas te envolvían, era el fin, porque a ese tamaño, la presión aplastaría los huesos antes de que pudieras siquiera entender lo que estaba pasando. Luego abriría la mandíbula casi 1 metro de ancho y comenzaría el largo proceso de tragarte entero. Un curador del Smithsonian dijo que si Titanoboa todavía existiera, el miedo a las serpientes se dispararía. Y honestamente, eso parece una subestimación porque ahora mismo las serpientes son manejables y Titanoboa no es una serpiente manejable en ningún sentido que conozcamos hoy en día. Pero los mamíferos estaban ahora heredando la Tierra y miraron todo eso y decidieron que podían hacer cosas peores, comenzando con un cráneo que hizo que los científicos cuestionaran sus decisiones de vida. En los años 20, una expedición en Mongolia encontró un cráneo, solo un cráneo, nada más. Y ese cráneo medía 82 centímetros de largo, lo cual es una medida que te hace empezar a hacer matemáticas que no quieres hacer. El cráneo es así de grande y tiene dientes diseñados tanto para pinchar como para triturar. Y la estructura de la mandíbula sugiere que podía morder a través del hueso sin mucho esfuerzo. Entonces el animal conectado a ese cráneo probablemente no era algo que quisieras encontrar en una habitación bien iluminada, mucho menos en las estepas de Mongolia. Lo llamaron Andrewsarchus, que es cercano a mi nombre, porque mi nombre es Drew. Entonces, podrían haberlo llamado Drewsarchus, pero eso es horrible porque es Andrew y Andrew no es mi nombre. En fin, basado en ese cráneo, los paleontólogos extrapolaron un cuerpo de tal vez 3,5 a 4,5 metros de largo, que pesaba más de 1 tonelada y con una cabeza que ocupaba un porcentaje preocupante de su longitud total. La parte realmente alarmante eran los dientes. Tenían caninos afilados para pinchar y enormes molares para triturar, y lo que significaba que podía matar a su presa y luego triturarla hasta los huesos, posiblemente para acceder a la médula ósea, o simplemente porque podía. Algunos investigadores piensan que estaba relacionado con los cerdos, otros creen que era más cercano al grupo que eventualmente llevó a las ballenas, y honestamente, ambas opciones plantean más preguntas que respuestas. Durante décadas, mantuvo el título del mamífero carnívoro terrestre más grande, y aunque solo tenemos ese cráneo, nadie ha cuestionado realmente ese título porque el cráneo por sí solo es lo suficientemente convincente. Cuando fue descrito por primera vez en los años 20, fue inmediatamente considerado el mayor carnívoro terrestre descubierto en cualquier parte del mundo, y eso es una cita. Y lo dijeron con solo un cráneo como evidencia, lo que muestra cuán grande y loco parece ese cráneo. De pie frente a él en el Museo Americano de Historia Natural, experimentarías el efecto completo de lo que significa tener 82 centímetros de mandíbula. Y el efecto es principalmente que me alegro de que esta cosa ya no exista. La Eoceno fue solo 10 millones de años después de los dinosaurios, y los mamíferos aprovecharon esa oportunidad para volverse extraños, grandes y violentos. Y Andrewsarchus lideró esa carga con entusiasmo, y eso nos lleva a un mamífero aún más loco, que tomó el plan de agresión mamífero y lo elevó a niveles que hicieron que los científicos inventaran el apodo de cerdo del infierno, lo cual no pretende ser un cumplido. Deodón era un intellón, que es el grupo comúnmente llamado cerdos del infierno. Y quiero ser muy claro en que los científicos inventaron ese nombre, no yo, lo cual significa que incluso los profesionales que estudian animales extintos miraron estas cosas y dijeron, sí, eso es del infierno. Este fue el último y más grande de los Helviks, que vivió hace unos 25 millones de años en América del Norte, y medía 2 metros de altura en el hombro, pesando medio tonelada. Y aquí está el detalle que hace todo peor. Su cabeza representaba el 35% de su longitud corporal. Sí, 35%. Más de un tercio de este animal era cabeza. Más de un tercio se dedicaba completamente a la región de la boca.
Ese cráneo de 3 pies de largo estaba lleno de dientes que tenían un esmalte extra grueso para que no se rompieran al morder a través del hueso, lo cual hacía todo el tiempo. De allí los músculos de la mandíbula eran tan grandes que tenían protuberancias óseas en los lados de la cara solo para anclarlos. La evidencia fósil muestra que el 7% de los cráneos de Deodón tienen marcas de mordidas curadas en la cara, lo que significa que probablemente peleaban entre sí por comida o territorio, y peleaban con tanta intensidad que dejaban cicatrices. Los dientes estaban diseñados para todo: cortar, desgarrar, triturar. Porque Deodón era un omnívoro que comía carne, plantas y huesos. Tenía patas largas que le permitían recorrer distancias para encontrar comida o perseguir a sus presas. Los paleontólogos lo han llamado el T-Rex de su época. Y aunque esa comparación hace mucho, la idea básica sigue vigente: que Deodón era la criatura en la cima y todo lo demás era comida o competencia. De hecho, y BBC Wildlife afirmó explícitamente que estos animales eran tan aterradores como su apodo sugiere, lo cual no es tranquilizador, ya que el apodo es literalmente cerdo del infierno. Y honestamente, eso resume toda su herencia. Los mamíferos heredaron la tierra, decidieron mantener viva la tradición de depredadores de pesadilla. Personalmente, creo que Deodón es una de las criaturas más aterradoras que he visto. Míralo. Quiero decir, solo míralo. Es aterrador. Si disfrutaste ver este video de los dinosaurios más aterradores que incluso asustaron a los científicos y paleontólogos, asegúrate de darle me gusta y comentar abajo cuál de las criaturas que discutimos es tu favorita. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Si quieres, también puedes animar el video. Y si quieres ver otro de mis videos, haz clic en el que está en la pantalla.